Bienvenidos. Esto es La Medusa Rosa jueves de Medusa Rosa. Mi nombre es María Fernanda Alexander. Les estoy muy agradecida por estar en este programa. Y vámonos tendidos, vamos a saludar a Olix. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy bien, muchísimas gracias. Hoy andamos muy combinadas y eso me parece Sí, o sea, estamos de color Harry Potter, ¿te diste cuenta? Sin querer. poterescas, pero pues sin ¿Qué querer, bien? sin querer. Pero bueno, ¿qué te parece Fer? Si te presento quién es nuestra invitada del programa del día de hoy. Me parece perfecto, vamos a ver de quién se trata. Hoy en La Medusa Rosa nos acompaña la escritora Melisa Paredes. Comprometida con proyectos de interés social, viene a hablarnos de su libro Luis y Lula, un libro sobre autismo. Su objetivo es crear un impacto positivo en la comunidad y contribuir al bienestar social a través de sus iniciativas. Acompáñanos en esta charla. Pues este jueves está con nosotros Melisa Paredes, escritora. Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que me tomó muy por sorpresa pero fue una sorpresa muy grata y muy contenta estoy de estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Melissa, vamos a empezar. Casi siempre este programa empieza similar. Cuéntanos un poquito de dónde eres, dónde naciste y cómo empezó, si es que acaso empezó desde niña, el gusto por las letras. Perfecto. Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, pero toda mi vida he estado en Ciudad de México. Aquí y estudié y sigo y trabajé, ¿no? Aquí ya me quedé prácticamente, bueno, no hay posibilidades del futuro, pero pues en este momento me encuentro aquí. Y pues bueno, el gusto por las letras es muy curioso porque pues de pequeña siempre me gustaron mucho las historias, sobre todo como de las películas de Disney, fueron como mi gran pasión. Ahí tenemos un pequeño problema con el amor romántico por culpa de Disney, pero pero la verdad es que sí crecí principalmente con un gusto por las historias. Y cuando yo era pequeña, lo primero que hacía, pues no sabía escribir, no sabía leer, pero me gustaba mucho replicar algunas de las historias e inventar cosas nuevas. Entonces lo que hacía era dibujar pues en varias hojas y lo que hacía después era llegar con mi familia y presentarles como toda esta secuencia de imágenes para mostrarles como una historia. Entonces les decía como, y aquí está la princesa haciendo esto, y luego está haciendo aquello, y que no sé qué, y etcétera, etcétera. Entonces, mi familia siempre pensó que como que yo me dirigía mucho más como a la parte pues como el arte, la parte del diseño, etcétera, etcétera, por lo mismo de que pues me la pasaba dibujando. Pero yo creo que desde ahí comenzó como la idea o la necesidad de contar historias. Y bueno, pues ya más bien el amor por la lectura empezó a surgir, yo creo que con el libro amarillo de español del perrito de la SEP, que ahí me empezaron a gustar muchas lecturas. Y pues más adelante ya fue en tercero de primaria que me empecé a ver como un poquito más, pues no densos, pero sí ya un poquito con historias más interesantes, como por ejemplo La Sirenita, pero la primera, o sea, la versión original de La Sirenita, no la versión de Disney. Yo ya me estaba metiendo en La Cenicienta y todo este tipo de cosas como también de los hermanos Grimm. Entonces, pues bueno, prácticamente y la empezó desde muy pequeña. Y justamente con esta historia que nos cuentas, ¿cómo fue tu preparación? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde es? Bueno, actualmente, bueno, no actualmente, pero yo estudié la licenciatura en literatura latinoamericana aquí en la Ibero, que es donde trabajo, y pues principalmente yo me había metido porque quería ser escritora y pues la mayoría de las personas que tenemos ese sueño, pues pensamos que con estudiar literatura eso se va a lograr, pero en realidad cuando entré aquí, pues me topé con pared de que en realidad es más bien para analizar obras literarias, aprender un poco de teoría literaria, etcétera, etcétera. Y al principio estaba un poco inconforme, pero después dije, bueno, ¿por qué no me quedo? A lo mejor esto me va a enseñar un poquito y me va a preparar un poco más sobre cómo es lo que quiero escribir y cómo tengo que escribirlo, ¿no? Según la crítica literaria.
Ok, en este camino que brincamos prácticamente de la primaria a la universidad, cuéntanos en ese camino de preparación, esos maestros que te dejaron huella para que llegaras hasta este momento. Si hubo alguno que te inspiró o fue más un rollo familiar. No, sí hubo un profesor que me inspiró, ya no tengo contacto con él, pero siempre es como, si estás por ahí y me escuchas en algún momento, quiero que sepas que eres la razón por la cual estudié lo que estudié. Su nombre era Gustavo y él me dio clases en secundaria y su clase fue maravillosa porque leíamos como 8 libros al año, pero las eran muy buenas, eran realmente maravillosas, pues obviamente un clásico, creo que todas las personas, todos los mexicanos leímos, ¿cómo se llama esta? Las batallas en el desierto en secundaria, y si no fue como en prepa, pero justo eh, eh, las de que fueron gracias a él y de hecho me acuerdo que cuando estaba con él y estábamos empezando a leer un poco más de estos autores latinoamericanos, me di cuenta que había, o sea, que sí me gustaban mucho, como por ejemplo Oscar Wilde y algunos otros autores extranjeros, pero, por ejemplo, bueno, o sea, como más extranjeros, pero, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a leer la literatura mexicana y latinoamericana, empecé a descubrir como un amor muy particular por este tipo de lecturas y decía, como es que algo tenemos que los demás no. O sea, como que hay algo ahí como un amor de cierta manera, por lo perverso, por algunas cosas que son como grotescas, la forma en cómo lo narramos, pero al mismo tiempo como que lo abrazamos, lo queremos, lo repudiamos, pero nos encanta. Entonces, ese tipo de relación era lo que me gustaba mucho en la lectura latinoamericana y por eso fue que más adelante dije como, de todas las letras que puedo estudiar, prefiero las latinoamericanas. Muy bien. Oye, y justamente cómo fue entonces este proceso creativo. El día de hoy Melissa nos va a platicar sobre la creación de su libro, Luis y Lula, que presentó en la FIL este año en Guadalajara. Platícanos un poquito cómo fue esta parte. La parte de Luis y Lula, de cómo es que empecé a escribir este pequeño libro, fue hace 2 años que surgió la idea, que me pasó algo muy curioso, y es que en la universidad yo tenía un compañero de otra carrera, pero pues al final de cuentas como las carreras de aquí de humanidades son muy pequeñas, pues terminamos conviviendo todos con todos de todas las carreras. Entonces había un compañero de la carrera de historia que tenía autismo, entonces me acuerdo que siempre lo veo en los convivios, en los eventos, y etcétera, etcétera, y siempre estaba solo. Y entonces yo decía como de, oiga, vamos a invitarlo, ¿no? Y me decían como, no, es que tiene autismo. Y pues ya sabes, las personas con autismo no conviven y pues no son muy sociables, etcétera, etcétera. Y ya, entonces yo dije, bueno, pues entonces, por lo tanto, no vamos a invitarlo porque no es muy sociable. Y entonces yo fui por la vida con o sea, esta desinformación sobre el autismo y pues muchas veces yo, por este estereotipo, pensaba que muchas personas tenían autismo y entonces por lo mismo era como, no tiene autismo, no le hablo. Entonces, sí, es probablemente como lo más funable de mi vida. Entonces, al final hubo una ocasión en la que una persona se me acercó y me dijo como, no, yo no tengo autismo, así que pues, no vayas por la vida creyendo que tengo autismo. Y entonces ahí me di cuenta de que estaba cometiendo un error gravísimo y que esto no hubiera pasado si a mí desde la infancia me hubieran enseñado que era el autismo. Entonces hay una frase que me encanta y que siempre va a ser mi frase favorita, que es escribe el libro que te gustaría ver en el librero. Y dije, ojalá existiera una herramienta que explicara a las infancias qué es el autismo y no solamente qué es el autismo, sino también cómo puedes aprender a convivir con las personas con autismo. Entonces fue así como surgió la idea de decir como quiero escribir un libro para infancias en donde pueda hablar sobre esto que a mí no se me enseñó, pero para que a las infancias no se les niegue esta oportunidad de aprender desde pequeños y pequeñas pues sobre este tema. Y pues básicamente es una sociedad más inclusiva. Muy bien. En esta faceta de divulgadora, prácticamente sí, hasta vamos a ponerle divulgadora científica, porque realmente queda ahí, o sea,
las neurodivergencias, pues están totalmente catalogadas y estudiadas, ¿no? Como patologías. ¿Cómo te sientes de bajar en esos términos psiquiátricos, neurológicos, esta patología, para que los niños comprendan estas neurodivergencias? Pues fíjate que fue un proceso muy difícil porque escribirlo sobre autismo sin saber qué es el autismo, sin ser psiquiatra ni nada de eso, pues aprenderlo para empezar fue la parte difícil, pero la parte más difícil todavía fue escribirlo para infancias. O sea, si de por sí pues a veces es un poco complejo explicarlo, o sea, pues sí, sí fue un detalle como bastante interesante, principalmente porque pues yo tengo esta formación de estudiar literatura, entonces yo iba por la vida pensando que por haber estudiado literatura ya sabía escribir un libro infantil. Entonces, pues cuando escribí la primera versión de Luis y Lula, pues la verdad es que no me encantó. Y aún así dije como, bueno, necesito que alguien lo haga. Entonces me acerqué al Instituto Domus de Autismo y ellos pues revisaron el libro, y entonces me dijeron como, sí, o sea, están bien algunas cosas, pero tenemos que cambiar incluso la forma en la que vemos la inclusión normalmente. Entonces me ayudaron muchísimo en esta parte de la corrección de algunas partes de los temas y pues siempre era un constante recordatorio de, oye, o sea, esto es una invitación a jugar, pues entonces no podemos poner palabras como muy complejas ni actividades tampoco tan complejas. Entonces vamos a poner cosas como, pues, dedicado a infancias y con un lenguaje que las infancias obviamente, pues, pues estén aprendiendo en su vocabulario, ¿no? O sea, palabras que resulten retadoras y vamos a aumentar un vocabulario, pero que justo sea para la edad, ¿no? Como de entre 6 a 10 años. Entonces, esa parte sí fue un reto, pero fue gracias a este apoyo en donde pude como empezar a trabajar el tema de hablar sobre neurodivergencias al mismo tiempo que pues estaba como trayéndolo a, pues como a las infancias. Perfecto. ¿Y antes ya habías eh, escrito como divulgadora o traías otros rollos? No, no, fíjate, es la primera vez que publico un libro, es la primera ¿Ah? vez que escribo, tal cual. Y antes solamente como quería enfocarme en la onda de las novelas y ese tipo de cosas como el sueño de ser novelista, pero con el tiempo justo me di cuenta que lo que quería también era como crear un impacto. O sea, como pues está padre la parte del gusto por la lectura, pero cuando me di cuenta que yo estaba muy desinformada de un tema que es esencial en el día a día, pues ahí fue cuando dije como creo que también me gustaría como hacer este tipo de cosas. Entonces fue que decidí que este fuese mi primer proyecto y pues ya de hecho es muy curioso porque la primera vez que presenté el libro, de repente se me acercaron personas y eran como de, deberías de escribir uno sobre el TDAH, deberías de escribir uno sobre la dislexia y deberías de escribir, y entonces fue como, ok, hay muchas cosas que escribir, sí lo hago, nomás denme tiempo. Pero sí, es padrísimo como pues la parte pues de darme cuenta que la literatura también puede funcionar como en esta parte didáctica, en esta parte educativa y que puede ser un apoyo para la inclusión y el crecimiento de la sociedad. Elisa, ¿y en este proyecto tú realizaste toda la parte ilustrativa o solamente te dedicaste a hacer la parte del desarrollo de los temas? Platícanos un poquito pues sí, más que nada de cómo está hecho este libro. Sí, yo lo que hice fue tener la idea y para poder tener la información, pues justo yo conviví con Luis, que de hecho, o sea, el libro sí está basado en un caso real, Luis sí existe y Lula sí existe. Entonces me la pasé pues en entrevistas con la mamá de Luis al principio, leí sobre autismo y fui a las terapias de Luis, etcétera, etcétera. Esa fue mi parte. La parte de Domus, bueno, escribirlo también, la parte de Domus fue revisarlo y decirme, esto es por aquí, por acá, por acullá. Y la parte de las ilustraciones los hizo Jimena Aguilar, que también es su primer libro ilustrado y lo hizo increíble. De verdad, se me hace un trabajo súper bonito, es súper tierno.
Entonces, miren, les presumo algunas como ilustraciones. Esta es Lula. De hecho, lo que quería lograr con todo esto es que justo se vieran como las huellitas que Lula se está acercando. Porque la primera página de la lectura justo es Lula ya súper cerca y te está olfateando y te dice como, justo eres el que estaba buscando, ¿no? O sea, te estaba buscando porque eres el amigo que encontré o el amigo que quiero para Luis. Entonces, por eso tenemos como esta secuencia de las huellitas, de Lula olfateando a lo lejos y luego Lula olfateando un poquito más de cerca y Lula ya súper cerca aquí porque te ha estado buscando todo este tiempo y te ha encontrado y eres el amigo que quiere para el todo hace un ratito y yo aquí repitiendo información, ¿no? Y justo pues estas ilustraciones se me hacen súper bonitas, se me hacen muy adecuadas para como las infancias. Ya después nos ayudó una chica llamada Alejandra Ruiz, toda la parte de, pues, esta onda de, ay, ¿cómo se dice? Como del diseño de las páginas, como estos pequeños dibujitos que tenemos aquí, la elección del tipo de letra, esta situación, toda la maquetación. Fue como elección de Alejandra, pero la verdad es que las ilustraciones pues le quedaron súper bonitas a Jimena. Yo le di como una idea de qué es lo que más o menos podía ver en cada página, pero principalmente pues ella tuvo como una libertad para hacer las ilustraciones. Lo único que le pedí es que el rojo fuese así que resaltara muchísimo, que fuese como el color distintivo de Luis, porque algo que tiene este libro en particular es que pues también queremos lograr como una especie de empatía visual, porque al menos lo que me comentó el terapeuta de Luis, si sale alguien más a decir como, no, eso no es cierto, pues bueno, acepto el comentario y vamos a investigar sobre eso. Pero al menos lo que me dijo el terapeuta de Luis, que su información de hecho viene hasta el final del libro, para por si quieren ponerse en contacto con él. Pues él me había comentado que las personas con autismo normalmente ven más brilloso el color rojo que el resto de los colores. O sea, no es como que lo demás se vea opaco, sino que simplemente por alguna razón el rojo brilla un poquito más que los Que demás el colores. amarillo no. Ajá, no, no, no. Y pues de hecho justo por eso fue la idea de tener como el rojo, como el color distintivo de Luis y que fuese como lo que resaltara. Y de hecho, si se dan cuenta, en el título, lo único en rojo es el nombre de Luis. Y Muy ya. bien, Melissa. Un poquito a la profundidad, si me lo permites, quisiera que me contaras cómo fue ese momento cuando tuviste el primer libro en físico. Fue maravilloso. Eh, pues es que sí, mi sueño pues, de ser escritora siempre ha sido como desde la secundaria y de ser autora publicada siempre fue desde la secundaria. Y entonces, mm, pues me acuerdo que el publicar este libro fue un proceso de 9 años, o sea, digo 9 años, de 9 meses. De 9 meses O fue sea, un... te hicieron 9 años. No, 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 fueron, fueron 9 meses bastante tardados y bastante cardíacos porque yo ya lo quería tener como en las manos y yo estaba pasando por una situación económica en donde yo estaba como hasta bastante así desesperada porque era como, es que me urge tenerlo ya para poder también moverlo, ¿no? Pero yo estaba como a la cigüeña a que me trajeran a mi pequeño bebé. Y la imprenta me decían como de, uy, no, nos atrasamos porque una de las máquinas dejó de funcionar, danos chance y ahorita te lo llevamos, ¿no? Y entonces fue como, ok, ok, y ahí andaba yo en la puerta de la casa, así esperando de que me habían dicho que iban a estar y yo ya estaba ahí parada. Entonces, en una de esas fue la graduación de mi prima y entonces fuimos ahí a su fiesta y entonces de repente me llega un mensaje de la imprenta y me dicen como de, oye, ¿te parece bien si te llevamos el libro a las 6? Y yo ahí sí, en medio de la fiesta, y yo, ¡ah! Bueno, está bien, no me va a tocar recibirlo, pero no importa. Y cuando regresé de la fiesta, era súper tarde, súper, súper, súper tarde, ya era como las 3 de la mañana, pero me acuerdo que llegué y vi el bulto enorme de libros, porque además pedí mil copias del libro, y entonces puse la silla enfrente del bulto, abrí uno y sostuve el libro así
durante un buen rato y no lo dejaba de ver, no de la portada, tenía miedo hasta de abrirlo, o sea, me acuerdo, hay una palabra que de verdad me encanta, es de mis palabras favoritas y creo que queda perfecto porque más bien que solo observarlo, mirarlo, disfrutarlo, así, yo creo que lo contemplé con adoración. Fue el momento, creo que de los más felices de mi vida. El más feliz es otro y es en una fiesta, pero yo creo que de los más felices de mi vida fue cuando sostuve el libro y estuve así un ratote. Yo creo, sí, no, yo creo que fácil pude haberme aventado toda la noche ahí, pero sí fui muy feliz cuando lo vi. Y justamente, ¿cómo platícanos? ¿Cómo fue la primera vez que lo presentaste? ¿Cómo fue Eh, el acercamiento con el público? el acercamiento con el público fue muy bueno. Fue en el centro histórico, fue por los 10 años de la librería Guillermo Tobar de Teresa, allá en el centro de la Ciudad de México. Afortunadamente, un ex trabajador de ahí de, ¿cómo se llama? Pues de día, me contactó porque pues estoy en redes sociales, también hago como ahí cosas así. Entonces él me contactó y me dijo que si quería presentar mi libro ahí pues vi la oportunidad porque pues quería como un lugar bonito y para poder presentar el libro y fue una cosa maravillosa. Hablé durante como creo que 30 minutos sin parar de lo que fue la experiencia de principio a fin, de todo el proceso de la publicación, de la escritura, pues de la revisión del libro y la verdad es que fue como una de las experiencias pues más emocionantes porque sí me laitea el corazón súper fuerte y hasta la fecha no importa cuántas presentaciones tenga, todas las presentaciones me la paso así como súper nerviosa. Y pero esa presentación fue maravillosa porque pues en sí son todas las personas que conozco y mis amigos, familiares, todos estaban ahí sentados y también habían personas que para nada conocía, que pues yo creo que han de haber encontrado ese espacio para sentarse nada más porque pues uno va caminando en el centro, se cansa y busca dónde sentarse y pues ahí había asientos disponibles, pero aún así, pues me acuerdo que lloré, le agradecí mucho a mis padres y cuando terminé la presentación, lo padrísimo de todo eso es que todas las personas sentadas se pararon para formarse a, pues por una copia del libro. Muy bien. Y ese momento cuando le diste su ejemplar a Luis, al terapeuta, Pues fíjate que al terapeuta todavía le voy a dar el libro apenas ahorita en las vacaciones, porque como yo empecé a trabajar al mismo tiempo que salió el libro, y él prácticamente nada más se lo puedo ver de lunes a viernes, los fines de semana, los fines de semana. Entonces, es bien chistoso porque simplemente es como, te voy a mandar con alguien el libro, pero es que ese día no estoy. Entonces, te voy a mandar el libro de tal fecha. Sí, pero es que me voy de vacaciones y nomás nunca tenemos como esta oportunidad. Pero ahorita sí ya le voy a dar el libro. Pero en el caso de Luis fue muy chistoso porque, pues Luis cuando lo vio fue como, o sea, no le interesó para nada, pero de repente en una ocasión que estábamos grabando un video promocional para el libro, estábamos diciéndonos como, ¿qué pasaría si le decimos a Luis que pues se ponga a leer el libro, ¿no? O sea, como nos estábamos diciendo entre los papás, la persona que grababa y yo, y de repente Luis así como si nos hubiera escuchado, bueno, yo creo que nos escuchó, agarró una copia y se sentó y se puso a leerlo, y fue súper chido que de repente empezó a decir, pero no es cierto, o sea, sí me gusta patinar, pero no este tipo de patinetas, me gustan los patines. Y entonces así como seguía leyendo y entonces era como, prefiero que diga piscina a alberca, ¿no? Y así, cosas como esas, de que él sabía que se trataba sobre él, era su libro, y entonces él mismo criticando así como de, ¿sabes qué? Aquí te falló, y así, ¿no? Y es como, sí, 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 bueno, lo haremos para la siguiente edición que será más real, pero sí, justo fue una experiencia muy divertida que ver a Luis leer su libro y él diciéndome como, sí, sí, cierto, sí me gusta nadar, pero prefiero la palabra piscina a la palabra alberca, ¿no? Entonces, sí. Allí justamente mencionabas a tus papás.
¿Qué fue para ellos o cómo fue para ellos que tú les enseñaras ya tu libro terminado? ¿A quiénes? ¿A los papás de Luis o a los míos? No, a los tuyos. Porque ¿Los míos? platicaste que en la presentación, en la primera presentación, estuvieron tus familiares, amigos, tus papás. ¿Cómo fue Ujú. para ellos? ¿Cómo fue para ti haberles entregado tu libro terminado y que hayan visto ya tu trabajo, pues obviamente ya físico, ¿no? Ya plasmado como tal, ya terminado. Pues yo tengo la fortuna de tener una familia maravillosa y es una familia que entre nosotros siempre creemos en los sueños y pues en los deseos de las demás personas. Entonces, pues mi familia siempre creyó en mí y siempre me impulsaron. Hubo un tiempo en el que yo dije como, no, la voy a armar. Y mi hermano fue el que más me... Entonces, pues mis papás, hubo un tiempo en el que pues a mí me habían ofrecido un trabajo muy bueno, pero era un trabajo de tiempo completo y que probablemente no me hubieran permitido moverme tanto con el libro como lo estoy haciendo ahora con este trabajo. Y a mi papá me acuerdo que le molestó muchísimo en ese momento de ver a como esta parte de no, no puedo creer que hayas rechazado un trabajo tan bueno y que no sé qué, llevas un año desempleada, etcétera, etcétera. Y yo le dije, es que este proyecto es más grande, o sea, es muy bonito y quiero moverlo y ese trabajo no me lo iba a permitir. Y entonces ahí tuvimos como esta pues digamos, decepción, que decepcioné a mi papá en ese sentido. Y cuando pasó la presentación y ellos así vieron la filota de gente comprando el libro y esperando la firma, me contó mi mamá que mi papá le dijo como, bueno, mis papás son muy creyentes, entonces mi papá le dijo como siempre le recé a Dios esperando el momento en el que me demostrara que la de mi hija fue la correcta y estoy muy agradecido con Dios en este momento que me esté dando la respuesta. Y creo que, pues sí, o sea, efectivamente esto era lo que mi hija tenía que estar haciendo. Entonces estoy muy, o sea, bueno, pues los dos empezaron a decir como que estaban muy orgullosos y así. Y pues obviamente la que entonces era mi jefa del trabajo también fue y también pues lo vio y se acercó a mi papá y le dijo como tiene una hija muy talentosa y mi papá como obviamente. Entonces, todo estaba como, pues sí, mis papás como que estaban muy, muy orgullosos, estaban muy contentos, muy felices y creo que lo que más les encanta a mi familia es la parte del tema, o sea, como el tema que se ha puesto esta parte del autismo, ¿no? Y que sea principalmente para... Muy bien. Pues antes de despedirnos, te quisiera de verdad incentivar, ojalá que hagas estos eh, siguientes libros de otros tipos de trastornos, porque pues para aquellos que nos dedicamos a la difusión de la salud mental o que nos dedicamos todo el día a ello, de verdad que encontrar a personas que están especializadas en otras ramas nos ayuda mucho, porque a final de cuentas tú tienes ese arte literario, las ilustradoras para hacerlo y poder llevar esa información que muchas veces nosotros no tenemos, esas metodologías o esa parte pues sí, del arte de acercarte a explicarlo y esto de verdad que es una verdadera maravilla. Muchas gracias. Sí, de hecho, rápidamente les comento que ya escribí el del autismo en niñas, porque obviamente el autismo en niñas es diferente a la... también justo la niña de la que me basé el libro es amiga de Luis, se llama Paloma. El libro apenas está siendo revisado por el Instituto Domus, o sea, todavía no estamos como empezando la parte de las ilustraciones y así, pero la idea es que terminando ese, pues ya podemos pasar al tema del TDA y el TDAH, que también es diferente en niños que en niñas, entonces, pues justo la idea es como ir avanzando un poquito toda esta parte. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Melissa. Compártenos tus redes sociales. Platícanos nada más dinos si vas a estarlo presentando en lo que resta del año, si no hasta el siguiente, para que te puedan seguir y dónde pueden comprar tu libro.
Muchas gracias. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok como @melocuenta con doble A, así, como si fuera me lo cuenta y así. Pero ya no lo voy a estar presentando el resto del año, pero sí quiero dar como un anuncio muy importante y es que Domus también está vendiendo el libro, es un punto de venta, el Instituto de Autismo, llegar a ellos por Google, porque no dónde es. Y he ido unas cuantas veces, pero pueden comprar el libro directamente con ellos y si lo hacen, va con un apoyo económico a la institución. Entonces, pues, nada más como puede ser un regalo para todas las personas, o sea, y ya está bien. Y también yo lo estaré vendiendo en las calles de Coyoacán. El día de mañana el día sábado, este sábado voy a estar en Coyoacán, en el centro sí, en el centro de Coyoacán. Voy a estar frente a la estatua de los coyotes y normalmente ahí me pongo para vender el libro y también todas las ventas que esté haciendo yo también irán con un apoyo económico al Instituto Domus. Ahorita tenemos recaudados creo que como comienzos de algunas ventas, de presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo espero lograr un poco más para poder dar un buen regalo en esta Navidad y de Año Nuevo también para el Instituto Domus. Muy bien, esperemos que así sea. Olix Morimoto. Pues vayan por favor a seguir a Melissa en sus redes sociales, vayan a comprar el libro si tienen la oportunidad, como bien lo dijo, puede ser un buen regalo. Recuerden por favor también a nosotros seguirnos en Instagram, en YouTube y en TikTok como La Medusa Rosa. Cada jueves vamos a tener un invitado así de especial con un tema así de interesante y no se lo pueden perder. Muy bien, pues muchísimas gracias por ver esta entrevista. Recuerden también seguirnos, por favor, en Sion Noticias, que las 24 horas del día están subiendo información y también pueden encontrar esta entrevista allá con ellos. Mientras les dejamos un besote y